Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema de esta semana es gloriarse en la cruz. Pero antes de abordarlo, quisiera que me acompañen en una oración. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das todavía una vez más de regresar a tu palabra, a la fuente original de consejos, de modelos, de inspiración. Y pedimos tu asistencia para que esta comprensión que todos queremos se haga en el mejor modo posible en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Esta semana concluimos el estudio de la epístola de Gálatas y yo quisiera resumirla con 3 puntos. El primero: la epístola de Gálatas es una epístola sobre la evangelización, sobre la naturaleza, las características, los desafíos que el ministerio de la evangelización tiene, así como este se articuló en el ministerio del apóstol Pablo. Y sobre eso tenemos datos, ¿no? Indicaciones en los capítulos iniciales, capítulo 1 y 2. La segunda característica es que la epístola de Gálatas es una epístola profundamente teológica, ¿no? Casi para recordarnos que el trabajo misionero o la vida práctica a la cual estamos llamados todos los creyentes a vivir tiene necesidad de un componente reflexivo. Y esta epístola nos ofrece eso, porque nos esclarece, nos pinta, nos describe, profundiza conceptos como fe, como ley, como promesa, como esclavitud, como justificación, ¿no? Todos conceptos necesarios para comprender qué cosa es la salvación y cómo se articula el proceso de justificación por la fe. Y esta parte más teológica está concentrada en los capítulos centrales, los capítulos 3 y 4. Tercera característica, que la epístola de Gálatas es una epístola sobre la vocación cristiana, porque describe todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? A nivel del sentir del cristiano, a nivel de sus aspiraciones, de su comportamiento, ¿no? Y esta parte está descrita, sugerida, ¿no? Sugerida en la perspectiva que el Espíritu guía nuestras vidas y al interno de una comunidad de creyentes, en los capítulos 5 y 6. La parte que vemos esta semana, que es la segunda parte del capítulo 6, introduce, a mi parecer, un componente o subraya un componente que existía ya antes, pero le da un mayor énfasis, que es una dimensión más existencial, a mi parecer. Y lo hace colegándose a 2 conceptos, el concepto de paradoja y el concepto de sabiduría. El concepto de paradoja porque ya el título de la lección, ¿no? Gloriarse en la cruz, es una paradoja, casi para recordarnos que no solo el Evangelio, sino la vida general, la vida humana es una paradoja. Una paradoja es esa situación que está compuesta por varios componentes irreducibles a un único elemento
y que necesitan todos estos elementos ser mantenidos en una tensión positiva. Si nosotros canceláramos algunos de estos elementos, ¿no?, destruiríamos, ¿no?, la totalidad, la coherencia de la vida misma. El Evangelio es una paradoja, la cruz es una paradoja y la vida misma es una paradoja. Y el segundo concepto que, a mi parecer, esta lección liga a la existencia es el concepto de sabiduría. La sabiduría no es la búsqueda de la eficiencia, sino la búsqueda del mejor o la mejor solución o la mejor forma de sacar adelante una experiencia de fe. Por ejemplo, con el argumento central de la semana, que es el argumento de la cruz y del sufrimiento, nos recuerda, ¿no?, que si nosotros evitamos la cruz y evitamos el sufrimiento, incurrimos en lo que podríamos llegar a llamar una negación de la realidad, una fuga, un escaparse de la realidad. Pero si al mismo tiempo vemos la cruz y el sufrimiento como un destino, incurrimos en lo que podríamos llamar un masoquismo de la fe, y ninguna de estas dos formas corresponde al plan de Dios, ¿no? Ya el tema número 1 que esta lección nos sugiere, que lleva como título La escritura de Pablo con sus propias manos, hace referencia al hecho que en realidad el mensaje, el Evangelio, nuestros mismos ideales están siempre enraizados, están situados en un contexto humano específico, no en un modo abstracto. Y de hecho, todo lo que Pablo nos dice sobre la fe, sobre la justificación, aquí está construido en torno a una realidad concreta que era la relación de Pablo con la comunidad de Gálatas. Y esa relación, como cualquier relación humana entre un pastor y su iglesia, entre un padre de familia y los miembros de su familia, no es nunca lineal, ¿no?, porque hay altos, bajos, unos proponen, pero también tiene que recibir. Y aquí se nos hace referencia a una tensión, ¿no?, una tensión que hay entre Pablo y los Gálatas, porque por ejemplo las partes finales de todas sus epístolas tienen generalmente 4 partes: saludos, exhortación, una firma suya y una bendición final. En la conclusión de Gálatas faltan, por ejemplo, los saludos, lo que nos sugiere implícitamente que hay una tensión que se ha instalado entre Pablo y los Gálatas, ¿no? Eso no lleva a Pablo hasta el punto de desconocer, ¿no?, el rol y la identidad de esa comunidad, sino las trata reconociéndolos con dignidad, pero al mismo tiempo no exprime una especie de énfasis emotivo propio, porque se ha establecido una tensión particular y eso hay que negociarlo. Cada ministerio pastoral o evangelístico como el de Pablo tiene que hacer leva no sobre la fuerza sino sobre la persuasión, sobre la capacidad de convencer, la capacidad de empatizar, de simpatizar con la comunidad o con la persona que me está de frente. Y eso Pablo lo hace muy bien, porque como nos dice en la segunda parte del capítulo 6, que es el primer tema de la semana, él escribe esta carta con su propia mano. ¿Qué cosa quiere decir eso? Justamente porque se encuentra en una situación particular, Pablo a veces dictaba, ¿no?, a el que lo ayudaba lo que tenía que escribir. Pero justamente porque esta situación es particular, Pablo escribe con sus propias manos porque desea darle una atención especial a esta relación que se ha un poco bloqueado en una situación de tensión teológica y eclesiástica y que Pablo quiere resolver. El día de mañana estaremos viendo el tema gloriarse en la carne.